Basándome en mi análisis del caso y la normatividad fiscal aplicable, sugiero a Mónica interponer el recurso de revocación, regulado en los artículos 116 y si los siguientes del Código Fiscal de la Federación. Mi argumentación legal. Tenemos la procedencia del recurso. Considero que el recurso de revocación procede específicamente en casos de violaciones al procedimiento administrativo de ejecución, situación que identifico claramente en el caso de Mónica debido a las siguientes irregularidades que he detectado, tales como la violación al derecho de señalamiento de bienes. Observo que el personal ejecutor determinó unilateralmente qué bienes serían embargados sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes conforme al orden que se establece según el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos también la violación al plazo de convocatoria, al notar que la autoridad publicó la convocatoria de remate solamente 3 días antes de llevarlo a cabo, cuando en mi análisis determino que la ley establece plazos mínimos más amplios. Como número 2 tenemos el plazo para interponer el recurso. En mi interpretación, tratándose de violaciones al procedimiento administrativo de ejecución, el plazo es de 10 días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de remate, no los 30 días ordinarios del artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Las ventajas del recurso de revocación que identifico. Bien, se puede solicitar la suspensión del procedimiento para evitar el remate mientras se resuelve el recurso. Es optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y permite impugnar todas las violaciones procedimentales que he identificado. La autoridad debe resolver en un máximo de 3 meses. El fundamento de inconformidad que propongo es que considero que Mónica debe argumentar específicamente la violación al debido proceso al no permitírsele señalar bienes, incumplimiento de formalidades en la convocatoria de remate y afectación a sus derechos como contribuyente. La medida cautelar que yo recomiendo a Mónica es que debe solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución para evitar que se consume el remate mientras se resuelve el recurso. Tenemos el caso número 2. Basándome en la resolución desfavorable del recurso administrativo, sugiero a Mónica interponer el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sus siglas TFJFA, regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Mi argumento legal. Número 1. Tenemos la procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 13, fracción 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Considero que procede el juicio contra las resoluciones definitivas que confirmen o modifiquen los actos administrativos que se impugnen mediante el recurso de revocación. Los actos del procedimiento administrativo de ejecución cuando causen agravio irreparable. Número 2. Tenemos la competencia del TFJFA que identifico en el artículo 14, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece expresamente la competencia del tribunal para conocer de juicios contra resoluciones que confirmen actos relacionados con el procedimiento administrativo de ejecución, situación que reconozco se actualiza en este caso. Número 3. Tenemos el plazo para interponer la demanda que determinó. Bien, son 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en el que surte efectos la notificación de la resolución del recurso de revocación, que lo tenemos en el artículo 17 de la LFPCA. Y número 4.
las ventajas del juicio contencioso administrativo que observo, tenemos la revisión jurisdiccional integral, en donde el tribunal puede analizar tanto la legalidad de los actos originales como la resolución del recurso administrativo. También tenemos la suspensión del acto, cuando Mónica puede solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución durante la tramitación del juicio. Esto es en el artículo 28 de LFPCA. Y la valoración independiente. El tribunal no está subordinado a la autoridad fiscal y puede hacer una valoración objetiva del caso. También, ¿cuáles son los precedentes? Identifico que existe jurisprudencia del tribunal sobre violaciones al procedimiento de ejecución similares al caso de Mónica. Los argumentos que propongo a desarrollar en la demanda son los conceptos de anulación. Específicamente, sugiero la violación al artículo 151 del CFF por la falta de oportunidad para señalar bienes en el orden legal, la violación al debido proceso, porque hay irregularidades en la convocatoria de remate, y violación al principio de legalidad, ya que hay incumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento. Las medidas cautelares que recomiendo, le considero a Mónica que debe solicitar simultáneamente la suspensión definitiva del PAE para evitar la consumación del remate, y también la suspensión de plano si demuestra que el acto es de imposible reparación. La alternativa adicional que yo contemplo es el amparo indirecto como opción complementaria o bien alternativa. Se podría considerar el juicio de amparo indirecto ante el juzgado de distrito, especialmente si considero que existe violación a garantías constitucionales como el due process del artículo 14 constitucional, la legalidad del artículo 16 constitucional y el derecho de audiencia. Sugiero a Adrián interponer el recurso de inconformidad ante el IMSS, regulado por el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y su reglamento respectivo. Mi argumentación. Número 1. Tenemos la procedencia del recurso de inconformidad, a lo cual considero que el recurso de inconformidad procede específicamente contra actos administrativos del IMSS que afecten los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, incluyendo determinaciones sobre bases de cotización, cálculo incorrecto de cuotas obreras y actos que modifiquen las contribuciones sin fundamento legal. En este caso, identifico una clara afectación a sus derechos al cobrársele una cuota obrera de 138 pesos cuando históricamente había sido de 74 pesos, sin justificación aparente que yo pueda observar. Número 2. Conforme al artículo 294 de la Ley del Seguro Social, establezco que los trabajadores pueden interponer recurso de inconformidad ante el IMSS en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se notifique la resolución o acto administrativo que afecte sus derechos en materia de seguridad social. Número 3. Tenemos el plazo para interponer el recurso, el cual determino que el plazo para interponer el recurso de inconformidad es dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que haya surtido efecto la notificación del acto definitivo que se impugna. En este caso, considero que el acto sería el descuento indebido reflejado en el recibo de nómina. Como número 4, tenemos las ventajas del recurso de inconformidad que observo, a lo cual tenemos la especialización, que es el recurso específico para controversias con el IMSS en materia de seguridad social, la gratuidad, que no genera costos para el trabajador, el plazo de resolución. El IMSS debe resolver el recurso de inconformidad en un plazo no mayor a 60 días hábiles. Y la accesibilidad.
se puede presentar ya sea en forma electrónica o en las oficinas del instituto correspondiente a su domicilio. Los argumentos que propongo a desarrollar en el recurso son los siguientes. Considero que Adrián debe fundamentar su inconformidad en el error en el cálculo, en el cual debe demostrar que la cuota obrera de 138 no corresponde al porcentaje legal aplicable a su salario base de cotización. La falta de notificación, el aumento de la cuota no fue debidamente notificado ni justificado, y la violación al principio de legalidad, donde las cuotas deben calcularse conforme a los porcentajes establecidos en la ley. La documentación que le sugiero a Adrián que debe acompañar son los recibos de nómina anteriores que muestran la cuota de 74 pesos, el recibo actual que refleja la cuota de 138 y la constancia de salario para verificar la base de cotización. Los efectos del recurso que preveo. Bien, considero que el IMSS deberá corregir el cálculo de la cuota obrera, reintegrar las cantidades cobradas en exceso